Entonces, aproximación de funciones, en este caso vamos a ver ajuste de curvas por polinomio de Newton. Pues a ver ya, vamos a hacer un pequeño resumen súper rápido de esto. Primeramente, para el polinomio de Newton se necesita algo que se llama diferencias divididas, ¿bien? Es un cálculo previo al polinomio de Newton en sí. ¿De qué trata? Primeramente tenemos una tabla de datos tabulados, que es la de siempre, como siempre tenemos, ¿no? Para todos los métodos que vimos, siempre tenemos esta tabla de datos. Las diferencias divididas vienen a partir de la derivada, de la definición de la derivada. Como aquí indica, la derivada solo puede obtenerse aproximadamente. Por ejemplo, si se desea la derivada en el punto, puede estimarse como sigue. Aquí. ¿Esto por qué? Porque tenemos solamente puntos tabulados, ¿no? Para hallar la derivada de una función continua, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Ya se ven por cálculo cómo se hace. Pero para hallar una derivada de forma discontinua, como lo es nuestro caso, está en forma discreta esta función, utilizamos esto. Y a esta cosa de aquí, ¿cómo se le llama? Se le llama diferencia dividida. A la primera derivada se le llama diferencia dividida. Respecto a nuestros argumentos que tengamos, ¿no? Acá, estos son los argumentos. Respecto a esos, los vamos a llamar diferencia dividida. Y listo, a partir de esta diferencia dividida podemos derivar, esto, fíjense, está hecho entre los puntos 1 y 0. Es la derivada entre los puntos 1 y 0. Hay otra diferencia dividida que es otra derivada entre los puntos x, entre los puntos 2 y 1, y hay otra entre los 3 y 2, y así sucesivamente. Y ahora, entre estos puntos igual podemos hallar otra derivada. Y a eso le vamos a llevar diferencia dividida, otra diferencia dividida, ¿no? Sería segunda diferencia dividida. Y así se va haciendo ese cálculo. Se va haciendo de esa forma hasta formar esta tabla, ¿bien? Esto es un resumen, esto es lo que puede servirles para guiarse en cuanto a programación, ¿bien? Tenemos la tabla de datos tabulados, acá están, de puro x, los datos de x0 a x5. Las funciones de f de x0 hasta f en x5. Acá tenemos las primeras diferencias divididas, que son nada más que las derivadas, ¿no? F en x1 menos f en x0 sobre x1 menos x0. Aquí está. Es la derivada, ¿no? Es la pendiente en sí. En aquí igual se hace lo mismo, solo que entre los puntos 2 y 1, la derivada entre los puntos 2 y 1, ¿no? Y así se va haciendo para todos los puntos. Con eso se obtiene la primera diferencia dividida, la primera aproximación de diferencias divididas. Luego se realiza un segundo cálculo que depende directamente del anterior. En este caso tenemos las segundas diferencias divididas que dependen de las primeras diferencias divididas. Sigue el mismo orden, ¿no? Sería en este caso fx1, x2, que es este de acá, menos fx0, x1, que es este de acá. Esto se lo divide entre x2 menos x0, fíjense. Algo interesante pasa aquí. Aquí tenemos de la segunda diferencia dividida, del segundo orden, tenemos igual que depende de estas dos anteriores. fx2, x3 menos fx1, x2. Aquí está, este menos este, sobre x3 menos x1. Y así se van calculando. Bien, entonces, en teoría, tenemos que este depende de este y de este, ¿verdad? Este depende de este y de este, y así vamos haciendo. Esto depende de este y de este, y este depende de este y de este, y así se va avanzando cuando vamos aumentando el orden de esto, ¿no? Primera, segunda, tercera, podemos llegar hasta cuanto queramos nosotros. Eso con respecto a los numeradores y a los denominadores. Esto con respecto a los numeradores, a los denominadores vamos a explicarlo así. Aquí tenemos x1 menos x0, ¿no? Directamente son estos valores de acá. x1 menos x0. En este caso igual, x2 menos x1. Aquí los tenemos. Para la primera es bastante sencillo, ¿no? Sigue el mismo orden del numerador, ¿no? Este menos el anterior, este menos el anterior, así. En este caso, fíjense, comenzamos, la segunda diferencia dividida comienza con 2, fíjense, aquí está el 2, x2 menos x0. Entonces esto nos indica que tiene que restarse 2
dos espacios, no sé si me dejo entender. Acá tenemos x2, es este, y se le resta dos espacios, así que es x2 menos x0. Aquí tenemos el siguiente correspondiente, que va a ser x3, es este de acá, y se le resta directamente dos espacios, y se le resta este x1. Aquí tenemos x4, y se le resta directamente menos dos espacios, este es x2. Ahí está. Y así se le va haciendo. Para la segunda se le resta menos 2, ¿no? Este obviamente sería menos 1, ¿no? Porque se resta directamente el anterior. Y en este lado tenemos, fíjense, comienza las terceras diferencias divididas comienzan en x3. Acá. Y se le resta 3 espacios. En este caso se le resta 3 espacios. 3 espacios, restándole, se le resta x0. Aquí está. El que sigue es x4, se le resta 3 espacios, y se le resta x1. Y así se va trabajando de esta forma. x5 menos 3 espacios va a ser menos x2. Para la cuarta diferencia dividida se le va a restar menos 4 y va a comenzar el denominador en x igual a 4 menos 4 espacios, pues no existiría en este caso. No, menos 4 espacios sería x0 igual, ¿no? Así se va haciendo. Y se va trabajando de esa forma las diferencias divididas. Ahora esto pues le sirve bien para programar, ¿no? Esto de acá es como para pensar un rato. Bien. Entonces, con esas diferencias divididas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aproximar el polinomio de Newton. Bien, este es el polinomio de Newton. Se desea aproximar preliminarmente con un polinomio de primer grado que pasa, por ejemplo, por los puntos 0 y 1. Se más dicho el polinomio de la forma. Bien, en este caso me indica que vamos a trabajar con estos dos de acá, primeramente. Con estos dos puntos. Si recuerdan bien del polinomio de Lagrange, cuando se trabajaba con dos puntos, obteníamos una recta, no una función de primer grado. Si se trabajan con 3 puntos, obtenemos una función de segundo grado. Con 3 puntos una función de segundo grado, con 4 una función de tercer grado y así sucesivamente, ¿no? En este caso, si trabajamos con estos dos puntos, vamos a tener una de primer grado, y es lo que tenemos acá. Asumimos esta función de acá. P de x igual a sub 0 más a sub 1 por x menos x0. En acá estas dos son solamente constantes. ¿Y qué son estas constantes? Acá hace una deducción, fíjense. Reemplaza los puntos conocidos que son estos de acá. Los reemplaza acá. Y va reduciendo, ¿bien? Va reduciéndolo de tal forma que se obtiene que esto que está acá. A ver, fíjense esto de acá. Se obtiene que a sub 0 es igual a f en x0. Es igual a este valorcito de acá. Y a sub 1 es igual a f en x1 menos f en x0 sobre x1 menos x0. ¿Y qué es esto? Es la primera diferencia dividida, ¿no? La primera diferencia dividida que hemos calculado, la primera derivada en sí. Porque obviamente esto es la ecuación de dos puntos pendientes, ¿no? Esta es la pendiente, esta es la intersección y la ordenada, así que tiene sentido, ¿no? Entonces, de esa forma obtiene la aproximación por diferencias divididas. Y está aquí, ¿no? Entonces va a ser f en x0, que es el punto conocido, más x menos x0, donde x0 es otro punto conocido, por la primera diferencia dividida. Y si se hace una analogía a todo esto, por inducción, aquí si se hace la analogía se puede determinar que el polinomio de grado n va a venir dado por esta cosa de acá, donde se van a tener diferentes constantes. Fíjense, esta constante, esta de acá, hasta una constante n, y va a ir multiplicándose por x menos x0, comenzando con a1. Fíjense, en aquí el a0 es solito, bien, solito es esto, pero desde el a1 va multiplicando por x menos x0. El a2 va multiplicado por x menos x0 por x menos x1, y aquí se va aumentándose hasta an, que va multiplicado por x menos x0 por x menos x1, y así toda una multiplicación hasta x menos xn menos 1. ¿Por qué? Porque es el anterior, ¿no? A1 se multiplica por x menos x0, que es el anterior a este.
Este tipo de cositas tienen que fijarse para programar, obviamente. Bien. Donde, fíjense, las constantes estas A0, A1, A2, AN, todas esas constantes vienen dadas ¿por qué? Por las diferencias divididas. Son estas las diferencias divididas. Estas constantes tenemos que hallarles con diferencias divididas, reemplazar aquí y resolver. Y simplificar en sí, ¿no? Simplificar. La aproximación polinomial de Newton, la cual puede expresarse sintéticamente como esto. ¿Cómo qué? Como la multiplicación de constantes, como una sumatoria de la multiplicación de constantes por un productorio de este tipo. Y aquí tenemos eso. Esta es la clave del éxito, ¿no? Programan esto teniendo en cuenta que estas son las diferencias divididas. Estas son las diferencias divididas. Y lo meten a un programita más. Y listo. Esto ya tienen todo lo que es polinomio de Newton. Entonces, vamos a resolver este problemita, ¿bien? ¿Preguntas antes de pasar a resolver tal vez? Pueden hablar ahora. O no sé si pueden hablar ahora. Sí. A ver, ya sé. Vamos a traernos esto. Es la clave. Después, ¿qué más nos podemos traer? Esto, no, esto vamos a ir viendo. Bien, este vamos a copiarnos mientras tanto. Esta es la relación de recurrencia para programar, ¿bien? Vamos a verlo primero manualmente y después les voy a mostrar el programita. Y les voy a explicar brevemente. Ok. Esta cosita. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Elabora una aproximación polinomial de Newton para la información tabular de las presiones de vapor de la acetona. Estas son presiones. E interpole la temperatura para una presión de 2 atmósferas. Bien. Entonces, esto han sacado de una tabla de mezclas, ¿no? Bueno, de una tabla de mezcla termodinámica. En sí tenemos que obtener una función que es la función de la temperatura que depende de la presión, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo en este caso. Bien, entonces aquí va a ser mi eje Y es este y el X es este. Simplemente eso, ¿no? Primero identificar esos puntitos y después numerarlos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se numera esto? Acá. No, aquí está numerado, pues no, cierto. Me estoy rayando. Ya. Comienza con este punto 0, con el que sigue es 1, 2 y 3. Para las relaciones de recurrencia, para todas las relaciones de recurrencia de polinomios o de, ¿cómo se dice? De interpolaciones en los libros, comienzan con 0 siempre. Lo que no es conveniente en MATLAB, ¿no? Porque MATLAB comienza desde 1. Así que esa modificación hay que hacer. Pero entonces aquí está, lo copiaremos nomás. Ya. Acá vamos a comenzar entonces con las diferencias divididas. Divididas. A ver, nosotros podemos realizar una aproximación. Sí, podemos hacer todas las diferencias divididas guiándonos con esto. Esto lo voy a acomodar más allácito, por si acaso. Ya, entonces comenzamos. Primeras diferencias divididas.
Muy bien, la primera diferencia dividida es fx0, x1 x sub 0, x sub 1. Esto va a ser igual a fx1 menos fx0 sobre x1 menos x0, ¿no? Podemos seguir este mismo ordencito. Aquícito. Bien. fx0 es... bueno, fx1 es este de aquí, ¿no? Esto es este de aquí. Este es x y este es y, ¿no? f en x1 es 113, entonces. 113 menos f en x1, que es f en x0, perdón, es 56.5. Sobre x1, que es 5, menos 0, x0, que es 1. ¿Listo? Esto nos da un resultadito. Acá le haré esto. Y se calcula de esa forma. Listo. El siguiente va a ser f x1 x sub 1, x sub 2. X sub 2 va a ser igual a f en x2 menos f en x1 sobre x2 menos x1. En este caso es 181 menos 113 sobre 20 menos 5. ¿Listo? Se va trabajando de esa formita que es bastante aburrida, ¿no? fx2, f en x3, no, x sub 3, bien, ahí vamos. Este va a ser igual a f en x3 menos f en x2 sobre x3 menos x2. F en x3, que es 214.5 menos 181 sobre 40 menos 20. Y listo, con esto tendríamos, ¿no? En este caso llegamos hasta estas primeras diferencias divididas acá, hasta fx2, x3. No se puede calcular más porque no tenemos más puntos, ¿no? Solamente vamos a calcular 3 diferencias divididas para este primer caso. Si realizamos esto, segundas diferencias divididas, vamos a depender directamente de estos valores, ¿no? De acá, que son, pues, a ver, este de aquí, este de aquí, y este de aquí. Esto vamos a intentar acomodarlo en acá. Bien, aquí tenemos esos valorcitos y que estén aquí. Sí, ahí está, cabalito, ¿no? Bien, entonces esto es la primera diferencia dividida, ¿no? Estos de acá son las primeras diferencias. En aquí vamos a hacer la segunda, ¿no? Bien, esta segunda diferencia dividida, si ven en la tabla, pues depende. Estas son las primeras, las segundas dependen directamente de las primeras, ¿no?
depende de las primeras. Y depende de los X en acá, pero en un determinado orden que ya vimos que es diferente al anterior, ¿no? Se tiene que comenzar de un diferente punto y se restan 2 espacios para la segunda, ¿no? A ver, haremos eso aunque sea un hito. Y después vamos a irnos al programita. Bien, comenzamos con f de, ¿cómo se llama este? x0, x1, x2. Ya. x0, x sub 0, x sub 1, x sub 2. Bien, esto va a ser igual a la ahí que está alineado, va a ser igual a este valorcito anterior menos este valorcito de acá, ¿no? Sobre x2 en este caso, ¿no? x2 es 20. x2 comienza la segunda en x2, este comenzaba en x1, ¿no? x2 menos los espacios, x0, 1, menos 1, entonces aquí, listo, no. Y ahí tenemos la segunda diferencia dividida. En este caso es f, ¿qué valor es este? Bueno, ¿cómo se llama? x1, x2 y x3, ahí. Ok. Bien, f en x sub 1, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Bien, este va a ser igual a este anterior de acá menos este de acá sobre x3, donde x3 es este valor de aquí, 40 menos 2 valores. Menos 2 valores va a ser 5. Y bien, entonces tenemos las terceras diferencias divididas en acá. No, las segundas diferencias divididas, ¿no? Y así se va haciendo. Nos faltaría la tercera por calcular y sería solamente eso lo que se puede hacer con esa tabla de datos. Pero bueno, nosotros vamos a... Esto es haciéndolo manualmente, ¿no? Así cálculo por cálculo. Y no sé si el ingeniero les vaya a pedir. No estoy seguro si les vaya a pedir. Él. Y pues si les pide, pues tendrían que hacer así, ¿no? Y si no les pide, directamente tablas resumen, ¿no? ¿Cuál sería mi tabla resumen? Aquí tenemos. A ver, voy a meter los datitos. En este caso es 1, 5, 20, 40, 56.5, 113, 181, 214.5. Y esos serían todos los otros, ¿no? Está bien. A ver. 56, 113, 181, 214.5. Bien. Comenzamos. Prácticamente el programa ya me va a dar todo. Pero a ver, vamos a omitir algunas cositas en este momento. Y vamos a irnos a lo que nos interesa. Sigue cargando. Bien. Vamos a irnos a lo que nos interesa en este primer punto, ¿bien? Las diferencias divididas. Bien, ¿cómo se programa esto de diferencias divididas? Primeramente, ya saben a qué viene todo esto, ¿no? Ya esto de aquí es solamente para inicializar el programa, ¿no? Clear, close all, CLC, listo. Vamos a levantar una variable simbólica que le voy a llamar x mayúscula. ¿Por qué? Porque voy a hacer que el programa me escriba el polinomio, ¿verdad? Así que, si quiero que el programa me escriba automáticamente el polinomio como una función, yo tengo que levantar la variable simbólica x para que me la interprete de esa forma, ¿no? En acá es el ingreso de datos, donde voy a ingresar x y voy a ingresar y. ¿Bien? Hasta ahí todo normal, ¿no?
n igual a length x va a darme el número de elementos que tenga esto de acá. En este caso me va a dar n igual a 4, ¿bien? Esto es ya lo que hemos visto. Después vamos a esta partecita. Esto es lo que hace la tabla de diferencias divididas, ¿bien? Entonces ponemos, vamos a crearnos una matriz llena de ceros, ¿bien? Una matriz cuadrada va a ser en este caso, porque mi programa de todas formas lo va a volver cuadrado, así que le coloco una matriz cuadrada, ¿bien? Una matriz cuadrada de n por n, donde n va a ser 4 en este caso, ¿no? 4 elementos. Una matriz cuadrada de n por n llena de ceros. Y le voy a llamar B, ¿bien? B le estoy llamando, pueden llamarlo ustedes como quieran. En la primera columna de esta matriz llamada B, va a ir en todas las filas, primera columna de esta matriz llamada B, va a ir este vector y, ¿bien? ¿Por qué va a ir el vector y? Pues porque en este vector, con este vector es con el que trabajamos, ¿no? Directamente. Y bueno, también trabajamos con el x, ¿no? Así que podríamos colocarle el x, bueno, pero yo solamente le coloco el y. Bien, en aquí el dis, pues para que me muestre la etiqueta de tabla de diferencias divididas, ¿no? Luego voy a comenzar con una relación que yo mismo me he creado porque en el libro no me da, ¿bien? No me da esta relación. Me he creado J, un control, J va a ser el control de columnas y va a ser el control de filas, ¿bien? Eso tengan en cuenta. Entonces J va a comenzar desde 2 hasta n, ¿bien? ¿Por qué desde 2? Porque ya estoy llenando la primera columna con los valores del vector y, así que la primera columna ya está llena. Por eso comenzamos desde la columna 2. Desde la columna 2 hasta la columna n va trabajando. Bien, dentro de este for va a venir otro for, que va a ser y el control de filas, que va a comenzar desde el valor de j hasta el valor de n. ¿Esto por qué? Porque si nos imaginamos nosotros una tablita, qué sé yo, de 3 elementos. A ver, vamos a comenzar con 3 elementos. En aquí va a venir y0, y1 y y2, ¿verdad? En aquí lo va a llenar, o bueno, como yo ya he creado una matriz llena de ceros, en aquí va a estar 0, ¿bien? Va a estar un 0 aquí. En aquí, como comienza en 2, va a comenzar en esta columna, ¿verdad? En esta columna va a comenzar. Y como y comienza igual en el valor de j, en este caso va a ser 2, va a comenzar en esta fila igual, ¿no? Entonces va a comenzar acá a escribir la primera diferencia dividida. Bien, en esta posición. Entonces me indican aquí, fíjense, el valor de b, i, j, es decir, este de aquí. Estos índices me indican este espacio de aquí, ¿no? Este espacio de aquí. Va a ser BI, que va a ser esta fila, ¿no? Esta fila BI, J-1, es decir, esta fila, pero la columna anterior. Entonces, este valorcito, ¿no? De aquí. Este valorcito de aquí. Menos BI-1, es decir, la anterior fila, esta fila de aquí, J-1, la columna anterior. Entonces, este valorcito de aquí. Entonces, está restando esto menos esto. Y lo va a dividir entre x, y, que va a ser el valor de que sea correspondiente aquí de x, ¿no? El valor que sea correspondiente de x. Porque comienza en ese valor, ¿no? Comienza en este caso en x2, habíamos dicho, ¿no? Menos x, y menos j más 1. Esto va a ser una diferencia entre ambos porque los valores de i y j van a ir intercambiándose y al ir aumentando y va a tener que restarse el j por este caso, ¿no? Porque tenemos que dejar espacios vacíos aquí. ¿No es así? Y se le suma 1 porque como no tenemos MATLAB desde 0, ¿no? Así que comenzamos todo en 1, habíamos dicho. Por eso le estoy sumando aquí un 1. ¿Ok? Y listo, esa es mi relación. De esa forma va escribiéndome. Me escribe primero este valor en el primer for de j, me va a escribir esto de acá, esto de acá, esto de acá. Luego se va a pasar al siguiente aquí y me va a escribir este ultimito de aquí. Y listo, eso es lo que va a hacer este programita. Bien,
tal vez medio complicado, y lo que me da es esto, ¿no? Es esto. Tabla de diferencias divididas, es esto de aquí. Si he metido los datos bien, me tiene que salir lo mismo. A ver, veremos. Y efectivamente, ¿no? Da lo mismo. 56, 14.2, 12, 50, 4.5333, 1.675. Luego viene las siguientes diferencias divididas, que son estas de aquí, menos 0.05, en aquí lo redondea de un decimal, en aquí es menos 0.082, lo redondeo igual a un decimal, y nos calcula la última diferencia dividida que no teníamos, ¿no? Entonces, así se lo hace con un programita esa parte. A ver, ¿puedo recortar yo esto? Puede haber varias formas de hacer un programa, ya saben ustedes, ¿no? Así que no siempre tienen que hacer copy-paste del mío, ¿no? Cuidado. Si el ingeniero me llama la atención a mí por eso, porque hagan copy-paste del mío, yo con ustedes nomás la voy a agarrar, ¿no? Así que inspírense un rato. Ya. Con tabla de diferencias, con tabla de diferencias divididas por MATLAB. Listo, aquí está. Listo. Entonces eso es el primer paso, ¿no? Diferencias divididas. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Primeramente era hallar diferencias divididas y segundo, formarme mi polinomio, ¿no? Un polinomio de este tipo. ¿Es así? De grado n. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo va a seguir? A ver, como tenemos en aquí 4 puntitos, nos va a salir de grado 3, ¿no? Tenemos en total 4, así que nos va a salir de grado 3. ¿Cómo va a ser esa formita, no? A ver, vamos a colocar p de x que sea igual a la primera constante, que es a sub 0, ¿no? A sub 0 más a sub 1 multiplicando a x menos x sub 0. Listo, esto suma a sub 2 que multiplica a x menos x sub 0 igual, y esto a su vez multiplica a x menos x sub 1. Bien, listo, se suma a sub 3 que multiplica a x menos x sub 0, a su vez multiplica a x menos x sub 1 y va a multiplicar a x menos x sub 2, y así iríamos aumentando, ¿no? Pero en este caso tenemos solamente hasta grado 3, habíamos dicho, ¿no? Y este es el polinomio de grado 3. Bien, polinomio de grado 3. Y este de aquí. Entonces, ¿qué hemos dicho también? Que estas constantes a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿de dónde van a salir? De esta tablita. Bien, ¿cuáles son? Fíjense, algo interesante que ocurre, por eso es que lo he ordenado así también, ¿no? No es por mera suerte. El a sub 0 es este, el a sub 1 es este, el a sub 2 es este, y el a sub 3 es este de aquí. Está acomodado en la diagonal de esta matriz, ¿bien? Mis coeficientes, estas constantes están acomodadas en este lugar de aquí, en la diagonal. Entonces, en mi programa me conviene sacar solamente la diagonal de esta matriz, ¿no? Y ordenarla. ¿Cómo la voy a ordenar? Con esta relación de recurrencia, ¿no? Con esta relación de recurrencia. Con esta de aquí. Tengo que multiplicar mis constantes de a sub 0 hasta n, donde n va a ser 3 en este caso, ¿no? Y voy a multiplicar por un productorio que comience desde i0 igual, que comience desde i0, desde igual a 0, hasta k menos 1, de x menos x sub i.
Eso es lo que hace aquí. Así que bueno, vamos a ver. Para un polinomio de grado 3, n va a ser igual a 3. N igual a 3. Bien, listo. Ya, entonces eso le meto al programa, ¿no? Puedo hacerlo aquí manualmente, ya tengo los valores, ¿no? Puedo hacerlo aquí tal vez manualmente y puedo decir p de x va a ser igual a sub 0, y mi a sub 0 que es este valor de aquí, habíamos dicho, ¿no? Es 56.5. Más a sub 1 es este de aquí, 14.125, que multiplica a x menos x0. ¿Y x0 cuál es? x0 es 1. ¿Listo? Esto suma a sub 2, y a sub 2 es, entonces en este caso negativo, menos 0.5048, que multiplica a x menos 1 y multiplica a x menos, en este caso es x1, ¿no? Y x1 es 5. Listo. Más a sub 3. Y a sub 3 es este último valor, 0.0109, que multiplica a x, ahí, x menos 1 por x menos 5 por x menos x sub 2, que es 20. Listo. Entonces ahí está. Este es el polinomio de Newton. No es necesario tener programa, ¿no? No es nada necesario tener programa. Bien, ahí tenemos. Entonces, si este es el polinomio de Newton, aquí terminaría el problema, ¿no? Podemos nosotros reducirlo, ¿no? Pueden hacerlo manualmente o con algún programa como MATLAB o como este mismo programa que estoy utilizando yo aquí. Y decimos, ¿cuál era? Factorizar, expandir creo que es. Sí, a ver, vamos a colocarle. Expandir y flotante con 7. A ver, vamos a colocar así. Va a trabajar un rato para reducir esto, el polinomio, a sus factores. Ah, no, para eso era factores. Pues ya, bueno, a ver, vamos a ver qué me da. Hoy le está costando al pobre programita. Ya, ahí está. Sí me ha dado. Me la reduce, fíjense. El polinomio de grado 3 es este de aquí. x3, x2, x1 y x0, ¿no? X a la 0. Este es el polinomio de grado 3. Esta sería la respuesta al problema en sí. Sin programa, ¿no? Pueden hacerlo sin programa, fíjense. El programa es solo para ahorrar tiempo, ¿no? Bien, ahí está. ¿Por qué? Porque el programa se ha utilizado aquí. Ustedes pueden hacer el cálculo, para este ejercicio, el cálculo manual de esto menos esto sobre x3 menos x0, ¿no? Es solamente eso, el siguiente cálculo de diferencia y dividida aquí. Así que pueden hacerlo eso y pueden armar este polinomio, ¿no? Que es bastante sencillo igual. Listo, entonces ese sería el problema, resuelto manualmente. Vamos a verlo en programa. Como habíamos dicho, ya esto es para diferencias divididas y lo que sigue es el polinomio. Fíjense, aquí está el polinomio, entonces. Esto es el polinomio. Cómo generar el polinomio. Bien, como habíamos dicho, en mi diagonal se encuentran mis coeficientes, así que voy a crearme un nuevo vector que le voy a llamar a coeficiente o a constante, como ustedes quieran, pueden llamarle. Yo lo estoy llamando a coeficiente. Va a ser igual a la diagonal de B. Esto me va a dar los elementos de esta diagonal, ¿no? De la diagonal de esta matriz de B. Bien, voy a generarme un polinomio que voy a llamar P minúscula, ¿bien? P minúscula. Y voy a llamar a este polinomio, o bueno, voy a sacar este polinomio igual al primer coeficiente, igual a 56.5.
¿Por qué? Porque si bien recuerdan, este es mi programa, esto es para programar, ¿no? Esto comienza desde k igual a 0, ¿no? Pero nosotros en MATLAB comenzamos desde k igual a 1. Desde k igual a 1 y va aumentándose así, ¿no? Pero hay un problema con que comience desde k igual a 1 en MATLAB, que al reemplazar aquí nos va a dar nos va a interpretar el productorio de forma diferente que nos interpretaría en un programa que sí tenga el índice 0. Entonces, para subsanar eso, el k0 lo estoy dejando fuera, ¿bien? Voy a escribir el primer polinomio, voy a escribir polinomio n de x igual al primer coeficiente, igual a 0. Y después voy a entrar al programa para que me reescriba aquí. Como ya habíamos dicho, siempre que vean sumatoria y productorio, tienen que pensar en for, ¿no? For, siempre es for. ¿Por qué for? Porque con for van a ustedes crearse la sumatoria y van a reescribir una sumatoria y van a reescribir un productorio, ¿no? Bien, entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense, eso es lo que estoy haciendo. Voy a obviar el primer coeficiente para que esté solito aquí. Luego levanto variable simbólica, ¿no? Levanto variable simbólica para que me dé la respuesta en función a x mayúscula. Ya había levantado aquí variable simbólica. Ya había levantado aquí, ¿no? Bueno, esto está de más, entonces lo borraré aquí. Bien. For para la sumatoria es este. Va a comenzar en este caso. En aquí comenzaba en 0, luego venía 1 y así, ¿no? Pero ahora va a comenzar en 1 y el siguiente valor va a ser... El siguiente valor va a ser 2, ¿verdad? Entonces desde este vamos a comenzar. Bien, desde ese valorcito vamos a comenzar. Bien, entonces tenemos k que comienza en 2 y llega hasta n, ¿bien? Va a ser... voy a crearme una variable llamada productorio igual a 1. ¿Por qué? Porque el 1 no va a afectar en el productorio, ¿no? Voy a sobreescribir sobre este. Las sumatorias comienzan en 0, ¿no? Comenzamos con una variable llamada sumatoria igual a 0 y los productorios los comenzamos con una variable llamada productorio igual a 1. ¿Por qué? Porque son los valores que son, ¿cómo se decía? En álgebra. No afectan, ¿no? A estos. ¿Cómo se decía? Me había olvidado, ya. Pero son esos valores, ¿no? El 0 no afecta en una suma y el 1 no afecta en un producto. Bien, entonces así me voy a crear una variable llamada productorio igual a 1. Bien, y voy a sobreescribir esta variable. Luego voy a crearme otro for. Este for va a ser del productorio. El de fuera va a ser de la sumatoria y el de dentro del productorio. Este productorio comienza en 1 y llega hasta k-1, ¿no? Lo que vimos aquí. Entonces nos creamos el productorio. Aquí está el productorio. Este es el productorio. Productorio igual a productorio, que en el primer caso vale 1, ¿no? Así que no le afecta. Multiplicado por x mayúscula, porque es la variable simbólica que yo me he creado, menos xi, ¿no? Que es la variable que es controlada por este de aquí, ¿no? Menos xi. Es directamente lo que viene de aquí, ¿no? Menos xi. ¿Listo? Luego voy a crearme y voy a sobreescribir la sumatoria que va a ser el polinomio, ¿bien? El polinomio va a ser igual al polinomio anterior. En este caso este p vale el primer coeficiente, más el coeficiente k, que va a comenzar desde 2, ¿no? Entonces estamos correctos. Va a comenzar desde 2, va a seguir al 3 y así sucesivamente. Bien, en el primer caso va a ser el coeficiente 2 y va a multiplicar el productorio que se ha creado aquí. Bien, y listo. Con eso termina y luego toca simplemente imprimir el polinomio. En este caso la voy a imprimir así. Voy a colocar, yo estoy colocando así, disp polinomio sin reducir y disp p. Entonces voy a imprimir este polinomio de aquí. El polinomio que salga de aquí lo voy a imprimir primeramente. Bien, el polinomio que salga. Luego coloco disp polinomio reducido y voy a poner
P mayúscula en este caso, fíjense, P mayúscula, y va a ser expand P, quiere decir que va a expandir a los coeficientes, ¿no? Va a expandir directamente los coeficientes polinómicos. Y lo imprimo igual con disp P mayúscula. Luego voy a sacar los coeficientes directamente porque MATLAB en forma simbólica, cuando me pide un resultado, o cuando le pido un resultado en forma simbólica, me lo da en forma fraccionaria, y pues de eso no me sirve mucho al copiar, ¿no? O al identificar. Así que voy a sacar los coeficientes. Coeficientes de polinomio en orden descendente de grado mayor a menor, ¿bien? Imprimo disp y coloco este comando, que es sim2poly, y entre paréntesis el P mayúscula, porque ese es el que ya está expandido, ¿no? Listo, eso es lo que voy a hacer para el polinomio. Entonces vamos a ver qué se hace. Aquí está el polinomio sin reducir, aquí está el polinomio reducido. ¿Ese es? Sí, ese es. ¿Por qué no me he impreso las etiquetas? Ah, no, aquí me he olvidado de esto. Ah, aquí está esto. Eso, otra vez, a ver. Me he olvidado de este punto y coma. Listo. Que cargue un rato. Bien, ahí está. Ya. Ahora sí. Aquí está en la tabla de diferencias divididas. Aquí está el polinomio sin reducir. Fíjense. Ay, perdón. Aquí tenemos el primer polinomio, o bueno, los coeficientes con las multiplicaciones correspondientes, ¿no? x1 por x menos 5, x menos 1 por x menos 5 por x menos 20. Ahí está todos los productos, ¿no? Y aquí tenemos sin reducir, solo que en forma fraccionaria no me lo da. Fíjense, está en forma fraccionaria. Eso es lo malo de hacer simbólicamente en MATLAB a veces. Bien, después el polinomio reducido. Ya está aquí reducido a los coeficientes de polinomio, ¿no? X al cubo, X al cuadrado, X y X a la 0. Aquí está. Y luego voy a sacar los coeficientes, porque en aquí ya me sirven, ¿no? Los coeficientes me sirven para reemplazar directamente en mi polinomio, ¿no? Y en este caso va a ir de orden ascendente al descendente. Este es de x3, este es de x al cuadrado, este es de x y este es de el término independiente, ¿no? O sea, este valor de 0.0109 es 67 sobre 6175, y así va sucesivamente. Entonces podemos verificar, ¿no? Si esto cumple con lo que yo he hecho manualmente. Y efectivamente estamos bien, ¿no? 0.0109 menos 0.7761 sale diferente, ¿no? Un poco. 17.9, 18.5 aquí ha variado bastante. 39, 38 aquí igual ha variado bastante. ¿Pero por qué? Porque yo en aquí he tomado ya los valores simplificados, fíjense. O los valores redondeados yo he tomado aquí. Pero MATLAB, como saben, me toman todos los valores, ¿no? Con 15 decimales de aproximación. Así que quien está más aproximado es MATLAB. ¿Bien? Pero en los primeros coeficientes, fíjense, no varía mucho, ¿no? Entonces, esto sería mi resultadito con el programa. Y bien, entonces con eso terminaríamos este ejercicio. No sé si valga la pena hacer más ejercicios con este método porque, bueno, ya hemos hecho con los demás métodos, ¿no? Cómo se tiene que hacer. Así que vamos a ver los programas, o tienen alguna observación, preguntas, lo que sea, por favor. ¿Siguen vivos? Sí. Y tal vez ya están muy mal por el examen, ¿no?
Difícil, fácil, ¿cómo lo ven? Si no entienden nada, pues estudien un rato, ¿no? Esto. Ah, algo más me olvidaba, esto. Esto es, bueno, algo extrita, ¿no? Que yo le he colocado. Es la gráfica. Tengo X y Y definidas. Aquí tengo X y Y. Son mis puntos, ¿no? Mis puntos tabulados, X y Y. Así que lo voy a plotear. Coloco entre comillas simples OR indicando círculo rojo, ¿bien? O bueno, redondo rojo, no sé, algo así pueden interpretarlo de esa forma. Coloco grid on para encender la grilla, hold on para que esto se quede, digamos, impresionado, ¿no? Para que no se mueva, para que quede ahí. Y sobreescribir cualquier tipo de gráfica sobre esta misma, se coloca hold on, ¿bien? Sobre eso coloco splot de P mayúscula, porque P mayúscula es mi polinomio, ¿no? Con intervalos de X en el primer valor hasta X en el último valor, que va a ser X sub n. Y eso es lo que me da aquí. Fíjense, están los 4 puntitos y el polinomio aproximado. Que fíjense, no está tan aproximado que digamos, ¿no? Pero ahí está. Bien, esto igual pueden hacerlo. Esto sirve para todos los ajustes de curvas, ¿no? Esto de aquí. Bien, si no entienden, vean un rato, ¿no? Esto. Tomen el screenshot o vean en el video un rato y estudienlo. Es bastante lógico. Ok. Preguntas sobre el desarrollo. Es meramente, como toda la materia, es totalmente mecánico, ¿no? Y para cualquier observación, no duden en hacérmela saber. Ok. Bien, entonces vamos a explicar ya los programas de todo el parcial. Son bastantes. Y sé que varios de ustedes no tienen programado ninguno. Así que bueno, vamos a ver cómo ayudamos. Los programas de este parcial, en mi caso, son todos estos, fíjense. El ensamblador de elementos finitos. El ensamblador de elementos finitos, pero para circuitos en este caso. Es lo mismo que esto, ¿no? Estos pues prácticamente son los mismos, ¿bien? Rigidez, que es un poco diferente. O tiene un par de cositas aún más que un ensamblador normal. Newton Raphson para resolver por el método de Newton, pero yo creo que ustedes ya lo tienen, ¿no? Por el primer parcial. Sección dorada es este de aquí. Mínimos cuadrados y polinomio de Lagrange. Y claro, polinomio de Newton. Son todos esos programas los de este parcial. Así que vamos a verlos. A ver, voy a cortar aquí un rato.